Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema tabú. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Vamos a hablar de la gestión de crisis. En la gestión de crisis hay muchas cosas que se asemejan con la muerte, con la forma en que las personas procesan la muerte. Por eso me traje mi playera alegórica. Básicamente todos sabemos que un día nos vamos a morir, pero vivimos como si fuésemos inmortales, como si eso no fuese a pasar nunca. Básicamente preferimos no pensarlo. La diferencia que hay entre la crisis y la muerte es que de la muerte, hasta donde sabemos, no se vuelve, y de la crisis sí. Pero no volvemos igual que fuimos, a veces volvemos lesionados, o al menos no tan bien. Siempre fue importante trabajar la gestión de crisis, pero hoy, en la época de la posverdad, eso es más importante que nunca. Históricamente nosotros podíamos estar expuestos a una crisis si hacíamos algo mal, y hacer algo mal a veces es demasiado fácil, entonces las crisis eran posibles. Sin embargo, hoy, para sufrir una crisis, no necesitamos hacer algo mal. La posverdad lo que nos dice es que la gente no va a investigar el fondo de la cuestión, va a ver las formas, va a ver lo que parece, y a partir de ahí va a llegar a una conclusión. Y si la conclusión es negativa, por más que la base sea falsa, la crisis va a explotar igual. Ya vamos a hacer otro video hablando de posverdad, se los prometo, es un tema súper controversial, entonces estamos definiéndolo bien. En este video vamos a ver 4 temas. El primero es ¿qué podemos esperar realmente de esta disciplina? Porque esto no es magia, es solo gestión de crisis. Y hay cuestiones que pueden estar más allá de lo que hayamos estado previendo. Luego vamos a hablar sobre cómo prepararnos para esa crisis. Estas dos primeras cosas son temas que pueden encontrar si googlean en internet. Hay otros 2 temas, los últimos 2 temas de este video, que increíblemente se tratan mucho menos. Uno tiene que ver con cómo programarnos para la crisis y el segundo tiene que ver con cómo ejercitarnos para la crisis. Entonces, la primera conclusión que vamos a intentar transmitir es que es imposible prever todas las situaciones de crisis posibles. Hay demasiadas fuentes, hay demasiadas situaciones y encima hoy ni siquiera tienen que ser reales, con lo cual la crisis puede venir prácticamente de cualquier lado. La segunda conclusión que vamos a intentar transmitirles es que incluso para las crisis que son imposibles de prever, podemos estar preparados. No todas las empresas van a estar expuestas a cualquier crisis en la misma medida. Van a pertenecer, vamos a decir, a diferentes grupos de riesgo de acuerdo a cuál sea su giro comercial o su actividad principal. Podemos clasificar estos grupos de riesgo en 9 grandes segmentos. Vamos a repasarlos uno por uno. El primer tipo son los riesgos industriales y tienen que ver principalmente con las empresas que tienen algún tipo de proceso industrial donde ese proceso puede fallar y generar accidentes. El segundo tipo de riesgo son los riesgos medioambientales. Obviamente tiene que ver con empresas que manipulan o producen determinados elementos potencialmente dañinos para el medio ambiente. El tercer grupo son los riesgos sanitarios, principalmente asociados a la industria de los alimentos. Tras conocer la imagen donde un trabajador aparentemente orina sobre los chiles. El cuarto grupo son los riesgos comunitarios y es cuando nuestra empresa de alguna forma afecta negativamente a la comunidad donde está inserta. El ejemplo clásico, las mineras. Nos van a envenenar el agua, los pueblos que llevaron la minería, hay gente enferma. Luego tenemos los riesgos de privacidad, donde podemos tener una filtración de datos personales. De esto tenemos miles de ejemplos. También los riesgos de seguridad, seguridad física de las personas o de los bienes de las personas. Y finalmente tenemos 3 tipos de riesgo bastante conectados entre sí. Por un lado están los riesgos éticos, conectados con empresas donde hay protocolos que seguir, normas. Una donación que el abogado de la examante del rey emérito no niega, aunque dice que se trató de un regalo por el cariño que le tenía a Corina y a su hijo. Los riesgos morales asociados a empresas de alta exposición pública. Pues este fin de semana hemos sabido de un viaje del rey de España a Botsuana, África, un viaje en el que sufrió un accidente mientras estaba cazando elefantes. Y los riesgos legales, donde nuestra actividad principal está en cierta medida en disputa o en duda o tiene áreas grises que todavía no terminaron de ser legisladas. Cientos de personas se han congregado hoy aquí en el centro de Madrid para mostrar su rechazo a la corona. Vamos a hablar ahora de los 5 pasos que tenemos que recorrer para tener una buena política de crisis. El primero va a ser identificar lo identificable, es decir, a partir de tu situación en particular o de tu empresa en particular, poder listar cuáles son las situaciones que pueden llegar a suceder y darles 2 puntajes. Un puntaje por la probabilidad, de 1 a 10, y otro puntaje por el riesgo que implican en caso de suceder, qué tan dañinos pueden ser para tu empresa. Ahora vamos a asignar un puntaje a cada una de las crisis posibles, siempre de 1 a 10, y luego vamos a descartar.
vamos a borrar todas las crisis que tengan en alguna de las dos columnas un número igual o menor a 4. Y esto quiere decir que no es que no sean importantes, sino que no podemos armar protocolos para todas las crisis posibles. Tenemos que enfocarnos en las más dañinas o las más probables de ocurrir. Tengamos en cuenta que algunas industrias tienen un hándicap natural. Si en un banco hay una filtración de información o en una industria alimentaria hay algún tipo de problema de sanidad, el daño que va a generar va a ser mucho más grande de lo que podíamos inferir por el problema que estaba surgiendo. Una vez que tenemos identificadas y descartadas las causas no tan importantes, vamos al segundo paso, que tiene que ver con preparar o identificar cuáles son las fichas que van a estar jugando. Es decir, cuáles son los perfiles dentro de tu empresa, cuáles son los stakeholders, tanto internos como externos, que van a estar involucrados en el proceso de la crisis. Y no solamente identificarlos, vamos a tener que armar con ellos un dominó. Es decir, si la crisis circula por dentro de nuestra empresa, cómo debería circular, quién recibe la información, quién la identifica la crisis, quién genera el contenido o la información para resolverla, cuáles son los sectores que pueden estar más expuestos o más golpeados. Hay 4 temas que tienen que estar resueltos para cada uno de estos nodos, para cada una de estas fichas importantes en el dominó. La primera es la formación, tienen que saber qué hacer. La segunda es la información, tienen que entender muy bien cómo surgió el problema y cuáles son las características del problema. La tercera es la autonomía, tienen que poder tomar una decisión sin preguntarle a demasiadas personas, simplemente cumpliendo con un protocolo. Y la cuarta, y posiblemente la más importante, tienen que estar empoderadas, es decir, tienen que saber que ellos van a responder y no van a recibir un palo interno dentro de la empresa por haber levantado la cabeza. Uno de los principales problemas en las crisis es que nadie quiere responder. Todos quieren que la papa caliente le caiga a otro y hacen como el avestruz y meten la cabeza en el suelo. Cuando una crisis se estanca dentro de una empresa, es decir, surge un problema mayor o menor, quizás era muy pequeño, y empieza a circular dentro de la empresa y en un momento queda trabado, empieza a estar expuesto a que ese problema crezca y se transforme en una gran crisis. Les voy a contar un ejemplo que acabo de ver en LinkedIn. Vean qué pronunciación, ¿no? La voy a decir de vuelta porque seguro les gustó. LinkedIn. Una persona se estaba quejando por algo que le había pasado con un banco en la Ciudad de México. Básicamente había intentado comprar un pasaje en Aeroméxico, se arrepintió, no hizo la compra y le llegó una parte de ese cargo a su tarjeta de crédito. Cuando consultó en el banco le dijo que era un cargo que había generado de todas formas Aeroméxico. Entonces llamó a Aeroméxico le dijo no tengo nada que ver, nunca generé ese cargo, y después de varios meses el banco en cuestión terminó aceptando que ese cargo no era correcto y que nunca había sido generado por Aeroméxico. Ahora, ¿qué pasa? Como esta persona nunca había pagado ese cargo, le quisieron cobrar intereses por lo que no había pagado, que en realidad no correspondía. Estamos hablando de monedas. El banco no lo está haciendo para ganar dinero, pero no está encontrando la forma de atender la crisis. Posiblemente no la tenga ni siquiera detectada. El tercer paso tiene que ver con poner las políticas por escrito, que no haya duda en lo que hay que hacer frente a determinada situación de crisis. Aquí en la Ciudad de México a veces al piso se le da por moverse, se llaman temblores y todos sabemos lo que tenemos que hacer en esta situación. No es ese un buen momento para ponerse a aprender en qué piso era que tenía que bajar o subir, o ponerme a leer el manual para ver si hay zona de seguridad o no, o si me tengo que poner cerca del vidrio o me tengo que alejar del vidrio. Hay un montón de pasos en un sismo que uno sabe que tiene que cumplir. Muchas personas, la gran mayoría que viven en edificios, tienen una mochila armada con agua, con algo de abrigo, con ropa, por si tiene que salir de su casa de urgencia. Yo en 5 años la usé 3 veces. Entonces, nada, hay ciertos protocolos y reglas que uno conoce frente a determinadas crisis. Ahora, esto me lleva a el cuarto paso, que tiene que ver con no me alcanza con conocer cuáles son los pasos del protocolo, los tengo que tener automatizados, internalizados a un punto donde yo ni siquiera tengo que pensar qué es lo que tengo que hacer, directamente lo hago. Un ejemplo simple de esto es, me levanto a la mañana, me voy a poner la playera o la remera como decimos en Argentina y no pienso si me pongo primero la cabeza y después pongo los brazos o si me gusta más poner los brazos primero y después poner la cabeza. Ya tengo una forma, lo hago siempre igual. A ese nivel de automatización tenemos que llegar en la respuesta a las crisis. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, repitiéndolo y no vamos a esperar a que haya muchas crisis para poder repetirlo. Nuestra recomendación es el uso de una aplicación. Nosotros desarrollamos especialmente una aplicación para esto, donde periódicamente, por ejemplo todos los meses, a las personas que están involucradas en este dominó, en el proceso
de respuesta a la crisis, le llegan un montón de preguntas que tienen que ver con el manual de crisis. Entonces, todos los meses respondo lo mismo para que cuando llegue la crisis ni siquiera tenga que pensar qué es lo que tengo que hacer. Lo tengo súper repasado. Y el quinto paso es ir un poco más allá. No solamente estar repasándolo, sino entrenándolo. Por ejemplo, en la misma aplicación, y no les quiero vender la aplicación, aunque si la quieren comprar adelante, nosotros lo que podemos hacer es simular una crisis. Se define un momento en que se va a realizar el simulacro, nadie sabe exactamente qué tipo de crisis se va a disparar, pero se dispara a través de esta aplicación y quienes tienen que empezar a responder y hacer circular la pelota, digamos, por el proceso, tienen que ir respondiendo y al final de este proceso medimos dos cosas. El tiempo que tomó la respuesta y la calidad de la respuesta. Es decir, si en el tipo de redacción que estamos haciendo o en el tipo de acción que estamos tomando puede estar el germen de una futura crisis más grande. Esto que estamos hablando es un modelo más estratégico. Obviamente hay algunas cuestiones tácticas que tener en cuenta. Nosotros vamos a mencionar ahora 4 o 5 que son muy importantes y que usualmente no se valoran como deberían. La primera es la capacidad de detección de una crisis. Quien la está detectando y diciendo, bueno, la voy a clasificar del tipo 1, 2 o 3. Si la clasifica mal o la detecta tarde, esto va a ser un gran problema para la empresa, porque lo va a circular por un circuito que no es el correcto. Entonces, tener entrenado a quien clasifica la crisis una vez identificada es una de las cosas más importantes del proceso de gestión de crisis. Otra cosa tonta y súper importante y que usualmente se hace mal es la recolección de datos. Yo tengo que poder darle forma a esta crisis, tengo que saber quién la reportó, dónde, relacionada a qué producto, en qué momento. El producto, no solamente el tipo de producto, el lote de producto, el lugar donde sucedió. Tener los datos de contacto para poder seguir preguntando y tener más información sobre lo sucedido. Si todo esto no lo tenemos, y muchísimas veces no está, difícilmente podamos cursar la crisis. Nos va a quedar empantanada en algún lugar o peor, vamos a dar una respuesta que nada tenía que ver con el origen de la crisis real. Tenemos el tema de detección temprana. Hoy para detectar una crisis, obviamente tenemos que hacer una escucha sobre todos nuestros medios sociales, pero no solamente sobre los propios, sobre lo que la gente puede estar hablando en otros lugares. Herramientas de social listening, pero también herramientas de machine learning, herramientas que puedan predecir cuando al aparecer determinadas palabras podemos suponer que eso se va a transformar en una crisis futura. Otro tema súper importante es darle cierre a los casos. A veces una crisis nunca termina de irse y otras veces parece que se fue, pero quien había reportado la crisis todavía la sigue detectando y no encuentra una respuesta final. Entonces, tan importante como identificar y abrirlo correctamente y levantar los datos es darle un cierre a la crisis. Y en este cierre es muy importante el endomarketing, es decir, qué va a pensar la gente que trabaja con vos dentro de la misma empresa sobre la crisis que sucedió. Le dimos una respuesta genuina, lo tapamos, reaccionamos mal, reaccionamos bien, estamos orgullosos, estamos tristes. Es muy importante una acción de endomarketing para darle un cierre también interno. Y como dije al principio, esto está muy cruzado del concepto de posverdad, de lo que parece más allá de lo que es. Y hay que atender lo que parece, hay que cuidar las formas, porque hoy la gran mayoría de las crisis comunicacionales tienen que ver con las formas y no tanto con las intenciones. Espero que te haya sido útil, muchas gracias, nos vemos en otro video.